Apple acaba de lanzar la actualización más grande para los AirPods y casi nadie se dio cuenta. Lo mejor de todo es que si ya tienes unos AirPods Pro 2 en casa, puedes aprovechar casi todas estas cosas nuevas. Con iOS 17 y una actualización de tus AirPods que se hace automáticamente, vas a tener acceso a 5 nuevas funciones. El nuevo modo adaptable, volumen personalizado, reconocimiento de diálogo, un nuevo gesto y mejor velocidad. Empezando con el nuevo modo adaptable, lo puedes prender desde el centro de control en tu iPhone y tiene este diseño súper colorido que a mí me tomó por sorpresa la primera vez que lo vi. Así como aquí puedes cambiar entre modo transparencia, que escuchas todo tu alrededor perfectamente, y modo cancelación, que te bloquea todo el ruido a tu alrededor muy bien. Este nuevo modo adaptable es básicamente una combinación inteligente de los dos modos mezclados. Yo uso mucho mis AirPods Pro 2 y estoy constantemente cambiando entre transparencia y cancelación dependiendo si quiero escuchar cosas importantes o quiero silencio total para disfrutar mi música y contenido. Y no entendía esto nuevo del modo adaptable hasta que lo probé. Lo probé extensamente porque no me lo podía creer. Está increíble lo que hace. Te bloquea todo el ruido exactamente como cancelación de ruido. Si hay mucha gente hablando o el ruido del avión o del camión, pero te deja entrar cosas importantes como timbres, claxons de los carros, incluso hasta anuncios del aeropuerto. Y esto a mí fue lo que me voló la cabeza volando de regreso del evento de Apple. Ya lo estaba probando y tenía mis AirPods Pro 2 y estaba viendo una película y de repente escuché que anunciaron que ya estaban abordando mi vuelo. Si no tuviera el modo adaptable prendido, no lo hubiera escuchado. Y después está volumen personalizado, que de manera inteligente, cuando los AirPods detectan que tienes que escuchar algo importante, bajan el volumen de tu contenido. Se ajusta automáticamente en respuesta a tu entorno y suena como algo que te estaría estorbando constantemente, pero no sé cómo le hace para diferenciar sonidos que no son importantes y sonidos que sí. Si suena el timbre de la casa o llora un bebé, por ejemplo, eso sí lo deja entrar, pero el ruido de la lavadora lo cancela por completo. Es una experiencia muy loca esto de combinar transparencia y cancelación de ruido. Y esto del volumen adaptable es la solución para no ponerle pausa a tu contenido y poder hablar con una persona, sino simplemente baja el volumen y puedes escuchar tu entorno. Y esto funciona perfectamente de la mano con la nueva función de reconocimiento de diálogo, que es otra cosa. Como dice en el mensaje cuando actualizas por primera vez, cuando empiezas a hablar, los AirPods Pro bajarán el volumen del contenido, reducirán el ruido de fondo y mejorarán las voces que están enfrente de ti. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué cool. ¿Ya viste que ya hasta los 600,000 suscriptores? Sí, ya sé. Estoy bien emocionado. La denso. verdad, fue un trabajal esta semana, pero me ha ido súper bien. Excelente. Mucho gusto verte, ¿eh? Adiós, que te vaya bien. Bye. Todo eso lo hace en tiempo real y en milisegundos. Suena mágico esto porque si tienes los AirPods Pro ya sabes del problema ese que estás escuchando algo, se te acerca alguien y empieza a hablar y tienes que ponerle pausa a tu música y luego dejar picado 2 segundos y después se activa el modo transparencia y ya puedes hablar con la persona, y después quieres continuar con tu contenido, entonces le tienes que dejar picado 2 veces, entrar a cancelación de ruido, después dejar picado una vez más para que se prenda otra vez la música. Todo ese proceso tedioso ya es algo del pasado. Ahora lo hace todo en automático y hasta mejor porque no le pone pausa a tu música. Es que es algo que tienes que probar, no lo puedo explicar, pero es una experiencia demasiado agradable y te sientes como en el futuro. Esto fue lo que encontré demasiado útil y quería probar qué tan bien funcionaba. Entonces se me ocurrió no quitarme los AirPods durante toda mi estancia a través de 2 aeropuertos. Y esto es interactuando con gente de seguridad, pidiendo comida, pidiendo direcciones y más. Neta, no estoy exagerando, da miedo lo bien que funciona esto. Estaba yo escuchando música y mi primera prueba fue cuando una persona enfrente de mí en la línea del aeropuerto estaba hablando bastante fuerte. Yo pensé que me iba a bajar el volumen de mi música y me iba a estorbar, a pesar de que no quería escucharlo,
Pero no, solo entra esto cuando tú empiezas a hablar, que se me hizo bien inteligente porque así no te está estorbando si hay gente que está hablando alrededor de ti. Yo con mi música a todo volumen le digo a alguien, hola, ¿cómo estás? E inmediatamente se baja el volumen de mi música de una manera gradual, agradable. No es como que así de golpe, sino se baja el volumen y justo cuando se baja, normalmente la persona responde, bien, ¿y tú? Y empezamos a tener una conversación y yo sigo escuchando la música de fondo, pero quedito. Yo lo sentí como estar en una película y sé que es algo bien extraño de decir, pero ir caminando así con la música a todo volumen y luego hablaba con alguien, hola, ¿qué onda? Y se bajaba el volumen y acababa la conversación y seguía caminando y se prendía el volumen otra vez sin que yo hiciera absolutamente nada. Está extraño e impresionante y es importante recalcar que funciona con machine learning e inteligencia. Entonces detecta cuando es una conversación rápida y cuando es una conversación larga. Si le pides a alguien, por ejemplo, direcciones y es una conversación nada más de hola, sí, y una conversación así corta, tu audio regresa de manera más rápida. Y si detecta que estás teniendo una conversación más larga, te da algo de tiempo por si la otra persona va a responder. Entonces se tarda como 2 segundos y luego ya empieza a subir el volumen otra vez. Lo hace de manera... no sé cómo funciona. Se siente como magia. Pero es de esas cosas que tienes que probar. Lo puedo intentar explicar de la mejor manera, pero siento que no se transmite igual. Y va a haber gente que dice que estoy exagerando, pero no creo. En serio, se siente como magia. Y lo mejor de todo es que tú decides si quieres prender o apagar el reconocimiento de diálogo. Y todavía puedes cancelar por completo o tener transparencia por completo. Puedes entrar a los ajustes de los AirPods y apagar el volumen personalizado o prenderlo. O sea, todos los ajustes lo puedes acomodar exactamente como tú quieras. Pero yo lo dejé todo prendido y en modo adaptable y quedé bastante sorprendido con los resultados. Yo lo voy a utilizar ahora en modo adaptable siempre. Si tienen AirPods Pro 2, iOS 17, prueben esto, está impresionante. Y eso no es todo. Hola, soy yo otra vez. Vine a recomendar NordVPN. Seguramente ya me han visto hablar de NordVPN. Yo lo uso todos los días y lo recomiendo porque en realidad creo que es necesario navegar de manera privada y segura en el internet. Cuesta un par de dólares al mes. Ahorita tienen un descuento importante y aparte me apoyas a mí porque me dan una pequeña comisión. Métete a nordvpn.com/TechSantos. Siéntete seguro navegando por el internet y consideren utilizar mi liga. Me ayuda muchísimo. Se las dejo aquí abajo. Gracias. Después, la cuarta función nueva es un nuevo gesto. Ahora cuando estás en una llamada, puedes ponerle mute a tu propio micrófono en la llamada presionando una vez en los AirPods Pro 2. Antes este gesto colgaba la llamada, ahora cuelgas la llamada presionando 2 veces. Está muy cool, la verdad, y bastante útil. Ya no tienes que estar buscando tu iPhone para silenciarte en la llamada y está bien intuitivo ya que te acostumbras. También te da un tono auditivo para que tú sepas que estás en mute. Y con la actualización, que es la quinta cosa nueva, también mejoraron la conectividad y velocidad para cambiar tus AirPods de Mac a iPhone y a iPad. Se siente como si están conectados todos al mismo tiempo, que es algo que ya hacía antes, pero sí se tardaba. Estás en la Mac y luego le picabas al iPhone Play y como que a veces se chisqueaba y luego de repente entraba el audio. Ahora funciona, lo probé, súper fluido. Fluido al nivel que... No entiendo tampoco cómo funciona. Tienes que tener tu Apple ID en los dispositivos, pero si estás escuchando algo en el iPhone, por ejemplo, y luego vas a la Mac y le pones play a un video de YouTube, inmediatamente ya estás en tus AirPods escuchando de la Mac. Y después te entra una llamada y si tú le contestas la llamada en el iPhone, ya se cambia el audio automáticamente a la llamada en el iPhone. Funciona chido. Está francamente increíble cómo han avanzado los AirPods. Justo cuando pensé que qué más le puedes agregar a los AirPods, todas estas funciones nuevas y todas trabajando en conjunto en realidad cambian el cómo usas los AirPods en el día al día. Se siente la mejora en calidad de vida. Yo estaba sonriendo como estúpido mientras probaba esto en el aeropuerto. No podía creer lo bien que funcionaba y estaba probando la diferencia entre modo transparencia y modo adaptable y tratar de qué entraba a mis oídos y qué no, y está impactante. Creo que ya hablé mucho de eso. Y lo mejor de todo es que todas estas cosas nuevas es con una actualización. Si es que ya tenías AirPods Pro 2, todo esto es gratis, simplemente actualizando a iOS 17. Pero si has estado pensando en comprar AirPods Pro 2 y todavía no los tienes, creo que es buen momento, porque Apple acaba de empezar a vender los AirPods Pro 2 con funda USB tipo C. Que pensarías que nada más la funda cambió, pero
hay otras mejoras que tenemos que hablar. En realidad, sí es una ligera actualización los AirPods Pro 2 con USB tipo C sobre los AirPods Pro 2 con Lightning. Ahí te van todas las diferencias. Los de USB tipo C tienen resistencia al polvo también. Ahora está mejorado, no solamente sudor y agua. Entonces, tanto la funda como los audífonos tienen mejor resistencia al polvo. También los que tienen funda de USB tipo C tienen una arquitectura acústica mejorada. Pregunté directamente y no me quisieron dar más información, pero eso significa que sí son diferentes. Al menos hay algo diferente en estos AirPods con la funda de USB tipo C. El cambio más grande es la compatibilidad con los Apple Vision Pro que van a tener en el futuro. Tuvieron que mejorar la arquitectura acústica y encontrar una manera de transmitir audio sin pérdida inalámbricamente para que al momento de usar AirPods Pro con Apple Vision Pro se escuche lo más cerquita a la realidad posible. Esa era la meta. Y para eso Apple tuvo que diseñar un nuevo códec de audio inalámbrico que es superior a Bluetooth para poder transmitir audio de alta resolución. Cómo funciona es, los Apple Vision Pro tienen un procesador H2 que no nos habían dicho hasta ahorita. Es el mismo procesador que tienen los AirPods y estos procesadores H2 y H2 se comunican para transmitir ese audio de alta fidelidad y resolución. ¿Te acuerdas el año pasado que Apple actualizó todo su catálogo de Apple Music a tener audio lossless, pero solo se puede escuchar esa calidad con audífonos conectados directamente en el teléfono o en tu Mac? Pues Apple ya encontró la solución, aunque ahorita solamente está confirmado para Apple Vision Pro y los nuevos AirPods Pro 2 con USB tipo C, pero a mí me tiene sentido que quizá en un futuro tal vez pudiéramos ver un chip H2 en el siguiente iPhone y quizá así tener audio sin pérdida de iPhone a AirPods, que sería algo súper innovador. Ahora, hay temas de que si gasta más batería, gasta más datos y hay latencia, pero si Apple logra ponerlo en el iPhone pronto, estaría increíble. Por ahorita, Apple Vision Pro será el primer dispositivo de Apple en tener audio lossless inalámbrico habilitado con estos nuevos AirPods Pro 2 con la funda de USB tipo C. Es una tecnología muy interesante. Me muero de ganas de usar el Apple Vision Pro, pero eso va a ser hasta el próximo año. Por ahorita, muy buena actualización para todos los que tienen AirPods Pro 2. Y si vas a comprar unos, estos de USB tipo C tienen ligeras mejoras como eso del audio sin pérdida para el futuro del Apple Vision Pro. El cable trenzado, ahora viene un cable trenzado en la caja en vez del cable de plástico. Y esas ligeras mejoras en la resistencia de polvo. Y no sé por qué Apple no dijo todo esto en el evento, solamente dijeron nueva USB tipo C y ya. La siguiente semana, ya que tengan los nuevos AirPods con USB tipo C en mis manos, quiero compararlos con los AirPods Pro 2 de Lightning y en realidad ver a ver si hay algún tipo de diferencia en cuanto a la calidad. Pero bueno, ya dejamos eso para la próxima semana. Si no has visto mi video de iPhone 14 Pro contra iPhone 15 Pro, todos los detalles y la comparativa te lo dejo por aquí arriba para que vayas a checarlo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.